Bueno, es un placer presentar a Martín Sombra, que como todos ya saben y como se trata del ciclo de matemáticos y matemáticas que andan por el mundo, que estudiaron acá en La Plata, hizo la licenciatura acá en La Plata y si no me equivoco hizo el doctorado en Buenos Aires con Teresa. No, con Jos, con Jos Con Heinz. Jos, pero estaba en el grupo Teresa. Exactamente. Entonces se me cruzan, con Jos Heinz. Y después se fue a Barcelona, estuvo en Europa, ahora está trabajando en ICREA, en la Universidad de Barcelona. Tiene trabajos muy importantes acerca de resultantes y ciclos de polinomios, de Hilbert. Y nos va a contar hoy un poco de eso, sobre la charla que se llama, lo digo en castellano, la distribución de los celos del polinomio de independencia de un grafo. ¿Vale? Muchas gracias, Martín, por participar en el ciclo. Bueno, muchas gracias Gastón por la invitación y por la presentación. Ya dije antes, muy contento de poder estar acá, aunque sea de esta manera. Bueno, lo que voy a contar es, efectivamente, tiene que ver con los ceros de los polinomios de independencia de los grafos. Es un trabajo que en curso, que estoy haciendo, junto con Juan Rivera Letelier, que actualmente está en la Universidad de Rochester. Bueno, voy a hablar, digamos, lo que voy a hablar tiene que ver con esta figura, está un poco a la base del tema del que quiero comentar. Aparece de varias maneras, un poco muestra la interrelación de los distintos temas. Esto, como se puede ver, es un conjunto de bifurcación de un sistema dinámico holomorfo. Tiene una pinta parecida a un conjunto de Mandelbrot, ¿no? De hecho, el conjunto de Mandelbrot es el conjunto de bifurcación de la familia cuadrática. Aquí también puede haber un sistema dinámico asociado, ¿no? Tiene que ver con dinámica holomorfa y esto es bastante, bueno, salta bastante a la vista. También justamente tiene que ver con estos polinomios de independencia. Los polinomios de independencia son objetos asociados a un grafo, es decir, que la combinatoria también está presente en esta figura de alguna manera. Y estos polinomios de independencia están relacionados con modelos de mecánica estadística. Y bueno, justamente las funciones de partición asociadas a estos modelos muy simples de dinámica de gases, tienen que ver con esta imagen que está aquí. Y bueno, también hay una componente de teoría de números, porque las técnicas que se necesitan para estudiar esto vienen de la teoría de números, de la geometría lineal. Voy a tratar un poco usando esto como motivación, de explicar los distintos componentes y cómo se relacionan. Bueno, el tema que está en el título, los polinomios de independencia de un grafo, son objetos algebraicos, son polinomios que se asocian a un grafo y que cuentan cosas. Voy a tomar acá un grafo finito, G, y bueno, a este grafo, dado el grafo, que es una serie de nodos y de conexiones, lados, un subconjunto de los vértices de G es el conjunto de vértices del grafo. El conjunto sí es independiente si son nodos que no están conectados. Entonces, teniendo esta noción, el polinomio de independencia es un objeto que cuenta cuántos conjuntos independientes tenemos de los distintos cardinales. O sea, precisamente lo vamos a llamar Z de G. Es la suma sobre todos los conjuntos independientes del monomio que justamente contiene el exponente del cardinal del conjunto independiente. Es decir, es un polinomio con coeficientes no negativos, y en cada grado tiene la cantidad de conjuntos independientes de ese grado. Por ejemplo, si miro este grafo muy pequeño y muy simple, el polinomio de independencia es este, porque hay un solo conjunto independiente de cardinal 0, el vacío. Hay 4 conjuntos independientes de cardinal 1,
hay dos de cardinal 2, diagonales, las dos diagonales, y no hay más. Todos los conjuntos de cardinal por lo menos 3 no son independientes necesariamente de una conexión entre 3 elementos y ya está. El volumen se acaba. Obviamente cuando el grafo es muy grande ya no es tan fácil de calcular, pero en cualquier caso es un objeto interesante asociado a un grafo. Entonces, como decía, esto está relacionado con modelos de mecánica estadística, concretamente el que se llama Neighbor Exclusion Model, el modelo de exclusión de vecinos, o el Hardcore Lattice Gas Model. La mecánica estadística ocurre en grafos infinitos, ¿no? Al menos en la versión discreta que voy a considerar. Entonces voy a tener otro grafo G, posiblemente infinito. Por ejemplo, pueden pensar en la grilla, ¿no? La grilla cuadrada, Z2, Z3, etc. El modelo realmente es muy simple y consiste es un modelo que representa dinámica de gas, ¿no? Por supuesto no tiene ninguna, o sea, está inspirado en consideraciones físicas, pero es muy simple para realmente tener una consecuencia física real, pero de alguna manera refleja fenómenos, tiene fenómenos interesantes. El modelo de exclusión lo que dice, lo que postula es que las partículas pueden estar en los vértices del grafo y las partículas son grandes, ¿sí? o tienen una cierta fuerza de repulsión, y cada vez que hay una partícula en un punto va a impedir que haya partículas en todos los nodos vecinos. Por ejemplo, entonces si aquí tengo una partícula, entonces en todos estos 4 nodos no puede haber nada. Esta es la regla simple. Luego hay un parámetro extra que lo escribo como lambda, un número real no negativo, que es el que se llama activity parameter, parámetro de actividad, que de alguna forma determina la probabilidad de que aparezcan partículas, ¿no? Es como una especie de fuerza que lleva a que aparezcan muchas o pocas, digamos, que haya muchas posibilidades de que haya una buena posibilidad de que aparezcan muchas partículas o pocas partículas, ¿no? Que se llene o que se vacíe la grilla. Formalmente, esto se puede modelizar y bueno, se puede justamente, tiene una definición precisa y la quiero dar para mostrar la relación. En principio, la función, la mecánica estadística trabaja por estas interacciones. Acá hay dos estados, el 0 y el 1. El 0 marca la ausencia de partícula, el 1 la presencia. Y la interacción es infinita cuando hay dos partículas vecinas, ¿no? Cuando tenemos dos partículas, digamos, dos nodos con partículas presentes, y si no es 0. ¿Bien? Es decir, dos partículas tienen una energía infinita, ¿no? Luego está el potencial, que es esto que se aplica a una sola partícula y que está dado por esta función que es cuando lambda es grande, es más negativa. Usando eso, cuando uno toma un subgrafo finito, se puede definir una noción de Hamiltoniano, una noción de energía, que es para ya toda una configuración. ¿Sí? Una configuración la podemos pensar como una función del grafo en el 0,1 que marca si en cada nodo vamos a tener, definida en realidad sobre los vértices del grafo, si en cada nodo vamos a tener partículas o no. Entonces la energía, justamente una configuración, va a estar dada por la suma de las interacciones mutuas de partículas de nodos adyacentes más una suma que tiene que ver con el potencial. Si uno escribe esto, va a resultar que esta suma nos va a dar, va a estar solo definida cuando solo va a estar definida cuando el soporte de la configuración es independiente, es decir, cuando no hay conexiones, porque si no va a dar más infinito. Acá tendría que haber un más infinito, por eso estaba confundido. Cuando la configuración tiene partículas en nodos adyacentes, va
va a explotar la energía infinita, y si no, vamos a tener esta cantidad. Esta energía se usa para definir la probabilidad de que aparezca una configuración o no, según el formalismo de Boltzmann, y la probabilidad de esta es la exponencial de menos el hamiltoniano, y es proporcional a eso. Y para normalizarla se suman todas esas probabilidades, en lo que se llama la función de partición. La función de partición es la suma de todas estas cantidades, es el número que se usa para normalizar estas probabilidades, y si se ponen todas estas definiciones juntas, vemos que se llega exactamente a la función de partición. La función de partición se llega exactamente al polinomio de independencia del grafo. ¿Sí? Es decir, que el polinomio de independencia de un grafo aparece como la función de partición del modelo de exclusión de vecinos de la mecánica estadística. Bueno, ¿qué es lo que se busca acá? Bueno, se busca ver qué es lo que pasa, no es un grafo finito, sino cuando los grafos tienden son más y más grandes. Y para eso se considera esta función que se llama la función presión, o energía libre, que es un límite de los logaritmos de las funciones de partición, normalizados por el cardinal de los vértices de la función. Y lo que ocurre es que este límite va a definir una cierta función, cuando el límite existe. La regularidad de esta función tiene que ver con lo que se llaman las transiciones de fase. Las transiciones de fase tienen varias definiciones en la literatura que no coinciden necesariamente, pero clásicamente se entienden como la existencia de distintas medidas de Gibbs, distintos estados predominantes para el sistema cuando se mira el límite, cuando se va a lo que se llama el límite termodinámico, que es cuando los grafos se hacen más y más grandes. Esto es la definición, la idea, en cualquier caso intuitiva, pero la formalización a través de la función presión define las transiciones de fase como los sitios donde esta función deja de ser analítica. Es decir, que se entiende como que el comportamiento del modelo no cambia mucho en los sitios, en los lambdas, en los parámetros donde la función es analítica, y sí que puede cambiar en los sitios de no analiticidad. Y de hecho está la clasificación de Ehrenfeld que mide estas, que clasifica estas transiciones de fase según el orden de diferenciabilidad de la función presión. Para dar un poquito una idea de qué quieren decir estas, o qué se espera por estas transiciones de fase, como intento mostrar sobre la grilla cuadrada a que me estoy refiriendo. Por ejemplo, aquí, en esta situación, estoy tomando una parte finita de la grilla cuadrada y tenemos aquí un conjunto independiente, ¿sí? Porque justamente es una distribución de partículas sobre la grilla cuadrada que tiene la propiedad de que no hay dos HC. Estos son los objetos que estoy considerando y además los estoy considerando al azar. Estoy considerando conjuntos independientes al azar, en el sentido de que las probabilidades aquí, los conjuntos estos, están distribuidos según la distribución uniforme. Todos los conjuntos independientes tienen la misma distribución. Obviamente igual hay que normalizar por el cardinal la cantidad de conjuntos. Entonces aquí, estos conjuntos pueden estar en lugares pares o impares, digamos, se puede colorear la grilla de dos colores, el azul y el rojo, por ejemplo. Entonces marco aquí los sitios ocupados según los colores. Se produce este fenómeno de que hay como acumulaciones de colores, porque justamente la regla hace que normalmente evita o tiende a evitar que haya colores distintos juntos, ¿no? Porque si pongo una partícula en el sitio de al lado, el sitio donde hay un color
el color distinto, ahí no puedo ponerlo, por la propia regla que estoy considerando. Entonces, para poner un color distinto tengo que estar a una cierta distancia mayor que la que puedo poner un color, el mismo color, y eso genera una cierta acumulación de zonas, unas zonas de islas de colores. Y este fenómeno se va a ver más marcado cuando aumenta el parámetro de actividad, ¿sí? Porque el parámetro de actividad va a hacer que surjan más y más partículas, y cuando se empieza a compactar este fenómeno se hace muy marcado. Aquí hay justamente a la izquierda una distribución al azar de conjuntos independientes en una escala mucho mayor, que justamente corresponde a la distribución uniforme porque es el parámetro de actividad 1. Luego, cuando se aumenta el parámetro de actividad, que justamente empuja a que haya conjuntos de independientes más grandes, empiezan a aparecer estas grandes islas del mismo color, y cuando se pasa a un cierto punto que es el llamado parámetro crítico, uno de los dos colores toma la situación, o sea, se vuelve todo de un solo color, salvo pequeñas porciones del pequeño, y puede ser un color u otro color. Y este es el fenómeno de transición de fase al que me refería, ¿no? Que hay dos estados que pueden aparecer en lugar de uno solo. Falta un poco para ilustrar, ¿no? En realidad mi problema no es tanto estas cuestiones de probabilidades, sino el estudio específico de la función de transición, que es un cierto límite que está relacionado a la distribución de los ceros de estos polinomios y que nos interesa entender en una situación particular. La situación particular es, voy a ponerme en una situación simple, justamente el grafo que acabo de explicar, el grafo cuadrado, que parece muy simple, no lo es tanto, y entre otras cosas el parámetro crítico, donde está este cambio de comportamiento, está calculado computacionalmente, pero no está demostrado. O sea, la matemática subyacente parece bastante complicada. Yo voy a mirar otros grafos más simples todavía, los grafos de árboles con raíces. Es decir, t, voy a tomar un número t mayor o igual que 2, y t va a ser el árbol que tiene esas ramificaciones. Por ejemplo, acá en este dibujito tengo esta raíz y luego tengo una ramificación 3, ¿no? Esto es para t igual a 3. Bueno, en este caso sí que está calculado cuál es el parámetro crítico, es este número d a la d dividido de menos 1 a la d más 1. Bueno, entonces lo que hemos demostrado es que la función presión asociada a este grafo es una función que es analítica en toda la recta, ¿sí? Como se esperaba, y que en el punto crítico efectivamente no es analítica, pero sí que es infinito. Tiene lo que se llama una transición de fase de orden infinito. Este es el teorema que quiero presentar. Bueno, entonces, ¿cómo ya expliqué un poquito los polinomios de grafos, la independencia de grafos, la conexión con mecánica estadística? ¿Cómo entra la dinámica aquí? La dinámica aquí entra porque estos grafos que estamos considerando tienen una cierta autosimilaridad, y esa autosimilaridad la podemos aprovechar. Esto fue una observación de Alain Sokal junto con Scott en unos primeros trabajos hace 15 años. Entonces voy a llamar, dado una profundidad k, voy a llamar tk un subgrafo finito que va a ser el árbol y que encuentra profundidad k. Por ejemplo, aquí para k igual a 0, profundidad 0 es solo la raíz, luego tengo la raíz y estos tres nodos, luego tengo todos estos que están aquí, etcétera, etcétera. Y esta es la asociación de grafos finitos que van a aproximar al grafo infinito t. Entonces uno considera esta función una función racional, que es el cociente de la función de partición,
dividido la función de partición en la profundidad anterior, en K-1 a la potencia t. Bueno, esto es porque en este grafo los conjuntos de independencia justamente son fáciles de calcular. Si aquí no hay un problema como tendríamos en un grafo grande, un poco random, sino que realmente está hecho para que se puedan calcular fácilmente estos conjuntos de independencia, en particular los polinomios de independencia. Se ve que verifican una relación tipo Fibonacci, digamos, una relación de orden 2, donde el polinomio de independencia tk es la suma de la potencia décima del anterior más la potencia t cuadrado del anterior al anterior multiplicado por x. Es una relación, bueno, dije tipo Fibonacci, pero en realidad no es lineal. Es una relación polinomial, pero hay una recurrencia de orden 2. Lo que ocurre es que cuando la consideramos en términos de esta función racional, esta recurrencia de orden 2 se transforma en una recurrencia de orden 1. Eso se puede verificar de forma elemental. Entonces resulta que la función RK es esta transformación de la anterior. Es 1 más x dividido la potencia de la anterior. Bueno, esto no va bien y en cualquier caso lo que queremos estudiar son los ceros de la función de transición, de partición, de polinomio de independencia, y los ceros de esta función racional que acabo de definir son los mismos que los de la función de partición, porque estos dos polinomios son coprimos, como se puede ver. Entonces ahí es donde entramos en dinámica, ¿no? Vamos a considerar no un sistema dinámico, sino una familia. ¿Está bien? Para cada punto de esa estrella, vamos a considerar un mapa de la esfera de Riemann en sí misma, que lo voy a llamar F lambda, que es el mapa que me apareció en la recursión de la función racional. Bueno, este mapa es mapa racional, no es polinomial, están mucho menos estudiados, pero a pesar de eso tiene características que lo hacen bastante simple. Una característica importante es que los puntos críticos en dinámica holomorfa son fundamentales realmente para entender cómo va a funcionar el sistema, ¿no? Cómo va a ser el conjunto de Julia y cosas por el estilo. Los puntos críticos aquí, es decir, los puntos donde la derivada normalizada es cero, donde hay una ramificación, son el 0 y el infinito. Solo dos puntos críticos que de hecho no dependen del lambda. Y más aún, están conectados. El 0 se envía al infinito, se puede ver enseguida, con la fórmula, el infinito vale 1 y el 1 vale 1 más lambda. Tenemos esta cadena de valores de este sistema dinámico. Y más aún al infinito, que es uno de los puntos críticos, solo se puede llegar a través del 0, no se puede llegar de otra manera. Con lo cual estos puntos críticos están enganchados, están conectados, y eso simplifica bastante la situación. En cualquier caso, la definición de esta función racional ahora nos permite escribirla como la iteración de la función que acabo de poner. Esto es simplemente usando la recursión que demostré en la transparencia anterior, evaluado en 1 más lambda. 1 más lambda es la primera de estas funciones, pero por esto que puse en la segunda línea, 1 más lambda lo puedo escribir como la imagen del 0. Entonces, al final, esta función es la iteración k más 3 veces del 0. La dependencia en lambda viene del lambda, del parámetro lambda, no del sistema dinámico, sino no del sistema dinámico, sino del parámetro que parametriza la familia del sistema dinámico. Es una familia, no uno solo. Insisto, porque eso es importante. Bueno, entonces resulta, miremos igual sobre la segunda línea, yo creo que alcanza. Bueno, voy a llamar omega, es la unión de los omega k. Los omega k son los ceros de la función de partición, ¿okay? Del késimo grafo, del késimo árbol. Entonces, los ceros del késimo árbol van a ser los parámetros para los cuales
la función R es 0, y que la función R sea 0 significa que la iteración K más 3 de f es 0, lo cual es lo mismo que decir que el 0 es periódico con periodo K más 3. Y si miro ahora, como decía, la unión de todos estos, al final, la unión de todos los ceros de todas las funciones de partición de estos grafos son los valores del parámetro para los cuales el 0 es periódico. Entonces ahí ya vemos una pequeña conexión. Bueno, esto se puede aprovechar, esto lo vieron Peter y Rex hace un par de años, porque bueno, igual voy un poquito rápido para no complicar mucho. Están lo que se llama la noción de sistemas hiperbólicos, que es técnica, si uno no lo vio antes, pero que es útil. Un parámetro, si un sistema, uno de estos sistemas se llama hiperbólico si tiene la propiedad de que todos los puntos críticos convergen a ciclos atractores. Un ciclo atractor es un ciclo, justamente, un punto que tiene una órbita finita, que se va repitiendo, y que tiene esta propiedad atractora, que los puntos que están cercanos se van atrayendo más y más a los centros. Entonces, en nuestra situación, como esencialmente hay un solo punto crítico, hay dos pero están enganchados, eso al final se puede mostrar por un teorema clásico de Fatou, que la condición de ser hiperbólica es equivalente a que el sistema, a que la función f lambda tenga un ciclo atractor. Entonces, cuando tiene un ciclo atractor, eso va a implicar casi inmediatamente que el punto lambda no es un cero, porque cuando el cero es cuando el cero está en una de estas, el cero se va a mover cuando vayamos iterando, y va a converger cada vez más y más al centro de estos ciclos, y como se va a mover todo el tiempo no va a poder ser periódico, que era la condición para ser un cero de la función de partición. Bueno, en definitiva, no quiero liar mucho más, pero por ejemplo podemos calcular a mano cuando uno de estos sistemas tiene un punto fijo atractor, justamente un punto fijo con derivada de módulo menor o igual que 1. Y esto se calcula y resulta ser una especie de cardioide, que es esto de aquí, esta cardioide que dibujo aquí, y como consecuencia del teorema anterior se ve que en esta cardioide no hay ningún cero de la función de partición. Esta es una primera muestra, digamos, del poder que tiene esta técnica, digamos, que podemos sacar a partir de resultados clásicos de dinámica, podemos sacar conclusiones sobre la distribución de los ceros de estos polinomios. Ninguno de ellos va a estar en esta región. Bueno, entonces, yo ya dije que queríamos entender la distribución límite de esos ceros. Y para eso voy a pasar ahora a la teoría de números. Voy a pasar a la noción de altura de puntos algebraicos. La altura de puntos algebraicos es una medida de la complejidad. Por ejemplo, para un número entero, la altura va a ser su logaritmo, es decir, el tamaño bit. Y se puede generalizar en números algebraicos. ¿Cómo se hace? Bueno, si tengo un número algebraico xi de grado n, voy a mirar su polinomio minimal, que va a tener un coeficiente dominante, y tenemos el producto aquí sobre todos los conjugados de ese polinomio, y a partir de él podemos definir lo que se llama la altura de Weil. La altura de Weil tiene esta definición, donde se toma, la parte esencial está dada por la suma de los logaritmos de los conjugados que están fuera del disco unidad. Entonces, esta es una noción que, bueno, funciona bien, es la noción más usual de altura, la noción más básica. Y por ejemplo, cuando nuestro número algebraico, en lugar de ser algebraico, es racional,
y lo escribimos como cociente de dos enteros coprimos entre sí, recuperamos con la altura de Weil el logaritmo del máximo de los valores absolutos, que era la idea que uno quiere concretar, es decir, la longitud bit de la representación de estos números. Bueno, ¿por qué aparece la altura en esta historia? La altura aparece porque esta noción de altura se comporta bien, digamos, nos puede decir cosas sobre la distribución de los números algebraicos, sobre todo cuando las alturas son pequeñas. Originalmente la noción de altura se usaba para igual acotar o entender el comportamiento de números de alturas grandes, pero cuando uno va al otro extremo, cuando uno va a números de altura muy pequeña, se empieza a ver un fenómeno, empieza a entender que hay poca libertad para que las alturas sean muy pequeñas, muy chicas, y se van a producir fenómenos de distribución. Por ejemplo, la altura de Weil es 0 solamente cuando el número es una raíz de la unidad. Las raíces de la unidad y sus conjugados están muy bien distribuidas sobre el círculo unidad. Ese es un fenómeno bastante más general. Hay un teorema de Milou, los años 90, que en realidad está inspirado en un teorema previo de Spiro-Urnisang sobre variedades abelianas, que dice que si uno tiene una asociación de números algebraicos, de números distintos, y que tienen altura chica, ¿sí? Que su altura tiende a 0, acá tiende a infinito, entonces se produce esta equidistribución. El límite de sus órbitas de Galois, esta notación es órbita de Galois, converge a la medida de Haar, a la medida uniforme sobre el círculo unidad. Bueno, esto se puede ver, es un enunciado muy concreto, se puede ver. Por ejemplo, si tomamos polinomios con coeficientes chicos, por ejemplo, coeficientes más menos unos y ceros, y son irreducibles, cosas que típicamente ocurren, entonces sus raíces se van a tener la altura de Weil chica, y se va a ver este fenómeno. Aquí lo estoy mostrando para un polinomio de grado 10, pero si voy a un polinomio de grado 30, con esta misma condición, coeficientes más menos 1 y 0, ya empezamos a ver, las raíces no son raíces de la unidad, los ceros no son raíces de la unidad, pero empiezan a acumularse justamente, estadísticamente, alrededor del círculo unidad. Y si voy, por ejemplo, a un polinomio de grado 100, el fenómeno ya es muy claro. Bueno, ¿por qué me interesa esto para la altura de Weil? La altura de Weil me va a hacer aparecer el círculo. Lo que ocurre es que este teorema de Milou y de Spiro-Urnisang son los primeros de toda una serie de resultados que se generalizaron muchísimo y terminaron en resultados de distribución de puntos de altura chica para alturas muy generales. La altura de Weil es solo una de las alturas posibles. No voy a entrar en la definición precisa porque esto viene de la geometría de Arakelov y me tendría que meter en conceptos técnicos, pero la noción de altura en general es bastante flexible, está asociada a una serie de métricas, métricas en fibrados de líneas, de las variedades que aparecen. Esas métricas son como normas, tienen flexibilidad, tenemos bastante flexibilidad en la elección. Bueno, lo que me va a interesar en mi situación es lo que se llama el lugar de bifurcación de la familia. Volviendo un poquito a la dinámica. El lugar de bifurcación viene de pensar que para cada parámetro tenemos un sistema dinámico. El sistema dinámico tiene asociado el conjunto de Julia, que es el conjunto que de alguna forma es un invariante de la dinámica que nos muestra en qué sitios la dinámica es caótica o es previsible de alguna manera. Y entonces para cada parámetro tenemos un conjunto y esta asignación puede tener discontinuidades. Esas discontinuidades son justamente el lugar de bifurcación
de la familia. Es un subconjunto, es un subconjunto del conjunto de parámetros. Justamente en el caso de la familia cuadrática es el conjunto de Mandelbrot. Bueno, entonces este conjunto no es solo un conjunto, sino que tiene una medida de probabilidad. Es un conjunto con una medida de probabilidad en sí. La llamada medida de bifurcación, que se puede definir como un límite de medidas que tienen buenas propiedades respecto de la dinámica. El conjunto que aparece acá, como ya dije al principio, es el conjunto de bifurcación de la familia específica que estamos mirando para el branching, para la ramificación 2. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, metemos justamente la teoría de números para poder aplicar estos teoremas de equidistribución aritmética. Y para eso definimos una altura, digamos, una altura que se comporta bien respecto de este problema. Esta altura es un límite, se define como un límite de alturas de Weil, de iterados del cero, ¿no? Voy a medir de alguna manera cuál es la complejidad para un cierto parámetro lambda, cuál es la complejidad aritmética del késimo iterado del sistema dinámico normalizado por el grado, porque esto no, si no se va a infinito. Digamos, resulta, bueno, esta normalización es natural por el comportamiento asintótico que tiene. Y bueno, el teorema nuestro es que este límite define una función altura, justamente. Primero, hay que demostrar que este límite realmente existe, que va a dar una función bien definida de los números algebraicos a los reales no negativos. Y una vez que se ve que el límite existe, esta propiedad es prácticamente inmediata, que es una función que tiene que repite para los puntos, para los valores especiales, es decir, los lambda para los cuales el cero es periódico, los valores lambda para los cuales el cero vuelve al cero en un cierto número de iteraciones. Eso se ve enseguida por esta definición, que si el cero es periódico, esto va a volver a cero, va a estar acotado y por lo tanto este límite es cero. Y se muestra que es un sí solo sí, es decir, que los ceros de esta función altura justamente reflejan los valores del parámetro que son especiales, justamente que son los ceros de las funciones de partición de este modelo o los ceros de la función de los polinomios de independencia. Bueno, y hay una conexión entre esta altura, esta función altura, y esta función ρ que llamo que es el potencial de la medida de bifurcación, ¿sí? Es decir, una función cuyo laplaciano es la medida de bifurcación y bueno, entonces una vez que sabemos que es una función altura, una función para la cual se aplica estos teoremas generales de equidistribución, en particular hay uno que va bien, especialmente que es debido con el propio Rivera-Letelier y a Fabre, porque es cuantitativo, porque no solo nos dice que los puntos convergen a una cierta medida, sino que dan una medida de qué tan rápido lo hacen. Entonces, como corolario del teorema anterior, sacamos que este teorema de equidistribución cuantitativa, que no es tan complicado de leer, nos está diciendo que si tomamos una función test, ¿no? Una función test va a ser una función phi, que va a ser con soporte compacto y a la que le pedimos que sea Lipschitz. Es importante que sea Lipschitz porque justamente es lo que nos sirve para poder entender cuantitativamente la distribución. Entonces, lo que aparece acá es justamente el promedio de los valores de esta función sobre el conjunto que nos interesa, sobre los ceros del késimo polinomio de independencia, y lo comparo con la integral de la función respecto de la medida límite, y voy a tener una expresión que tiene un cierto orden que va a cero, obviamente con la orden esencialmente 1 sobre la raíz cuadrada, y con la constante que es la constante de Lipschitz, ¿sí?
Bueno, en particular, esto demuestra que los ceros del conjunto de los polinomios de independencia van a esta medida, justamente, la medida de bifurcación del conjunto. Que la tenemos aquí, como dije, este es el caso de branching 2. Acá vemos justamente la cardioide de la que hablé hace un rato, que por el teorema de Peter y Rex, que es consecuencia del teorema de Fatou, acá sabemos que no hay ningún cero. Y hay muchas otras cardioides, pequeñas cardioides, que tienen la misma propiedad, ¿no? como esta, como otras, etc. Hay un montón de zonas de este estilo, y el límite de estos ceros, los ceros van a estar en realidad, cada una de estas cardioides tiene un cero, justamente, pero uno solo. Los ceros en cuestión están en los centros de estas cardioides, pero en el límite van a converger a algo que está fuera de esas cardioides, que es esta zona toda pintada de amarillo. Acá el cero está más o menos donde tengo la manito en este momento, y la recta real va de acá para allá, la semi-recta real positiva de acá para allá. El punto donde cruzamos el soporte de la medida es el parámetro crítico del que hablé, el parámetro de la transición de fase para este modelo. Bueno, también podemos verlo para branching 3. Acá tenemos otra vez una cardioide y muchas otras más. Y también la misma situación, el cero está aquí y la recta real por aquí. Bueno, entonces, usando este resultado, usando la distribución cuantitativa, podemos demostrar justamente, tenemos un control sobre la función presión, sobre el límite de los logaritmos de los polinomios, tipo normalizado. Termina siendo igual a la integral de este núcleo, ¿no? La integral del logaritmo de lambda menos z respecto de la medida de bifurcación. Y usando la distribución cuantitativa podemos ver que justamente las zonas, bueno, y acotando las zonas de donde están los ceros, justamente que están, vuelvo un poquito atrás a la cardioide esta, podemos, los ceros son muy irregulares, ¿no? Ya es prácticamente un fractal, pero está metido entre dos curvas muy regulares. Esto es un círculo en D2, pero en general es una curva algebraica, y lo de adentro también es una curva algebraica. Las podemos calcular, tiene la misma tangente aquí, y podemos medir la densidad de los ceros que aparecen ahí, y justamente lo que vemos es que la medida es muy muy chiquita ahí. La medida nos sirve para ver que la medida de bifurcación es muy chica alrededor del punto crítico, y justamente el hecho de que haya muy poca medida ahí hace que esta función que aparezca aquí, que está definida de esta manera, bueno, puede hacerse infinita, ¿no? Es analítica donde no hay ceros, justamente, y es infinito en el resto. Bueno, y ya está. No sé si hablé un poco rápido o qué, pero bueno, esto es todo. Gracias ahí por la atención. Bueno, agradecemos a Martín, así que algunos micrófonos aplausos. ¿Hay alguna pregunta o comentario para Martín sobre la charla? Te hago una pregunta, Martín. Viste que a veces en estos resultados, cuando vos tenés ceros aleatorios y demás, se mira, por ejemplo, en una bolita donde hay muchos ceros, por ejemplo en el bulk, y se trata de ver algún resultado sintético, a ver si tienden a alguna especie de distribución universal o si tienen algún tipo de universalidad. ¿Algo así estudiaron ustedes o sabés si hay algo así en este contexto? Bueno, yo no lo sé. O sea, los resultados que usamos, que miro normalmente son aritméticos, ¿no? Yo entiendo que
vos estás hablando de... bueno, me perdí un poco el contexto, pero si hay muchos resultados sobre polinomios aleatorios, por ejemplo, ¿no? Que aparecen a partir de ciertos procesos. Estos son polinomios que vienen de distribuciones, de probabilidad de coeficientes, coeficientes reales, ¿no? Por ejemplo, matrices aleatorias, ¿no? con entradas normales 0, 1, ¿no? Los que estamos, o sea, tiene que haber una relación, yo no la sé, ¿no? Los resultados que miramos nosotros son aritméticos y son deterministas, ¿no? Es decir, que tenemos una cierta condición, en este caso que la altura vaya a 0, y eso te garantiza, digamos, de que va a haber equidistribución. Y lo que no conozco en este contexto es si hay resultados de separación, que por ahí es un poco lo que me parece lo que estás refiriéndote, ¿no? Sino que el resultado que tengo es la distribución a la medida, pero no tengo esto de la separación de los elementos. O sea que no, yo no lo miré, pero en el espíritu parecen similares, sí, pero no, la verdad que no sé. ¿Alguna otra pregunta? Perdón por aclarar, ¿no? Que acá, digamos, lo que hicimos fue, bueno, supongo que fue claro, ¿no? O sea, aprovechamos un resultado que ya existe, está demostrado con técnicas de geometría aritmética y nuestro trabajo fue mostrar que estos sistemas de polinomios están en esa condición, ¿no? Nuestro trabajo fue para meterlos en la hipótesis de un teorema general. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo curiosidad porque empezaste con mecánica estadística y el sistema en distintos vértices, si están cerca o no, y lograste una fórmula de la distribución de la presión. Y eso es nuevo para los físicos intuían eso, aporta algo más que ellos no sabían. Porque en general cuando uno lee cosas de física es como que saben un montón de cosas, pero no saben bien por qué, o calculan, les da, pero no se sabe bien, ¿no? ¿Probaron algo o encontraron algo nuevo de lo que ellos ya no sabían? Esa es la pregunta. Y mira, a los físicos a mí al menos me resulta bastante difícil de interpretar, ¿no? Como decís vos, ¿no? Se afirman muchas cosas, nunca queda muy claro qué es lo que está realmente claro y qué es lo que es muy especulativo. No, acá es un poco para... el trabajo que hacemos es para entender estas definiciones. Por ejemplo, la relación entre existencia, digamos, la noción de medida de Gibbs es algo preciso, digamos, ¿no? O sea, que tiene una definición matemática, no es simplemente una cuestión de observación, ¿no? Entonces podemos definir las medidas, la noción clave aquí es la transición de fase. En muchos autores se define como la existencia de dos medidas de Gibbs, de una manera. O sea, la idea básica es que las medidas, o debería ser que es las transición de fases cuando hay una bifurcación de las medidas de Gibbs, pero es como muy difícil de decir qué quiere decir una bifurcación de medidas, ¿no? Entonces lo definen como que hay dos medidas de Gibbs, simplemente, ¿no? Que se pasa de una medida a dos, en un cierto parámetro. Y luego hay otros autores que lo definen de esta manera, como la pérdida de analiticidad de una cierta función. Y hay relaciones, por ejemplo, cuando la función presión tiene cuando es de orden 1 la pérdida de analiticidad, es decir, cuando ya no hay primera derivada, entonces, por ejemplo, se demuestra que existe un teorema que dice que hay una transición de fase en el otro sentido, pero no hay un diccionario, muestra la equivalencia, y es difícil, al menos a mí me parece difícil de hacerlo, sobre todo cuando no hay ejemplos, cuando estos ejemplos cuestan datos de entender. Entonces aquí tenemos un ejemplo al final que es más para explorar de momento que para sacar una conclusión. Es un ejemplo donde hay una transición de fase demostrada en términos de medida de Gibbs, y hay una función presión que pierde la analiticidad justo en ese sitio. Pero encima, esto es bastante raro,
el orden es infinito, el orden de la no analiticidad es infinito. Y bueno, nada, es más, yo lo veo más como un ejemplo para tratar de explorar esta relación. Y hasta ahí estoy, ¿no? Yo realmente tampoco es que no es, esa parte no es mi especialidad, no he aprendido lo que necesitaba, pero es una punta como para explorar eso. No, perfecto. Y cuando, o sea, buscando ejemplos, eso, todo lo calculable, ¿es a mano o necesitas una computadora, cosas para calcular mucho? O sea, todas estas cosas que mostraste, los ejemplos, ¿es calculable, fácil, se da cuenta uno fácil o...? No, esos ejemplos no son míos, están puestos ahí, puse ahí las atribuciones de Peter Winkler. No creo que sea fácil, no creo que sea fácil. Eso lo saqué, creo que lo hizo Peter Shore y Winkler. No, hay gente que se dedica a eso, por ejemplo, porque acaba siendo, en esa parte, es un tema bastante experimental, porque ya te digo que la mayoría de los grafos, para la mayoría de los grafos no es fácil calcular estas transiciones de fase y tienen como cotas, como que finita o como que cosas, o cuál es el límite de estos números cuando la dimensión tiene infinito y cosas por el estilo, pero no hay. Entonces por eso hay exploración computacional en ese sentido. Sí. Claro, la complejidad debe ser grande. Sí, aparte de decidir, el modelo lo podés, si tenés una buena implementación, igualmente las conclusiones que uno saca mirando son, no sé si son válidas, realmente imagino que hay que tener un criterio cuando es que realmente ocurre una transición de fase, porque tampoco es una cosa, es una cosa de probabilidad, ¿no? y de un poco casi para nosotros de interpretación, pero tiene que haber algún criterio numérico que más que eso. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer a Martín? Bueno, si no es así, vamos a agradecerle, así dejo de grabar.